Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un ejercicio que se tomó en un final de física del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires en diciembre de 2023. Paso a leer. Un cuerpo se desplaza en línea recta partiendo del reposo en t igual a 0 segundos. ¿Sí? Esto es un agregado al enunciado. Su aceleración varía con el tiempo, según la ecuación horaria, aceleración en función del tiempo igual a A0 menos 2 metros sobre segundo cubo por t. Sabiendo que, al avanzar, el módulo máximo de su velocidad es 16 metros sobre segundos, entonces la aceleración inicial A0 del cuerpo es 2 puntos y acá tenemos 6 opciones para elegir una. Bueno, te recomiendo que pauses el video, vuelvas a leerlo, trates de analizarlo, de resolverlo y después lo seguís mirando. Bueno, vamos a analizar esta situación. Nos dan la aceleración en función del tiempo, ¿sí? Este es un problema, por lo que vemos, de cinemática de aceleración variable, ¿sí? Esta aceleración varía con el tiempo. Bueno, y nos dan un dato, el módulo máximo de su velocidad. Es decir, que vamos a necesitar calcular la velocidad a partir de la aceleración. Obviamente la velocidad va a ser variable con el tiempo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, si queremos la velocidad, necesitamos la primitiva de la aceleración. Acá tenemos la función que nos dan, ¿sí? Es una función lineal. Bueno, sacamos la primitiva término a término, ¿sí? La velocidad en función del tiempo va a ser, para sacar la primitiva de este término es una constante, la primitiva va a quedar lineal, a 0 por t. Siempre hay que verificar que al derivar esto vuelva a dar lo anterior, ¿sí? Si derivamos este término a 0 por t, baja el exponente y queda a 0. Bien, el otro término es lineal. Tiene una constante por t. La constante la podemos arrastrar, ¿sí? Menos 2 metros sobre segundo cubo. Y en vez de t, ahora va a quedar un término cuadrático. Le ponemos t cuadrado, pero para que cuando derivemos d, necesitamos poner t cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque al derivar esto, el exponente baja, acordate de las reglas para derivar, quedaría 2t. ¿Está bien? Entonces quedaría, al derivar 2t sobre 2, se van los 2 y quedaría esta t, ¿sí? Por lo tanto nos queda menos 2 metros sobre segundos cubo por t cuadrado sobre 2 y estos dos se cancelan. Bien, fíjate que al derivar obtenemos esto. Pero por último tenemos que agregar una constante, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que al derivar una constante da 0, ¿sí? Es decir, la primitiva la tenemos que hacer lo más general posible. Esta es la velocidad en función del tiempo. Nos queda una c para calcular, pero ahí usamos un dato de lo que se llaman condiciones iniciales. Nos dicen que el cuerpo parte del reposo en t igual a 0. Es decir, que en t igual a 0 la velocidad es 0, ¿sí? Evaluamos v de t en t igual a 0, acá queda 0, 0 más c, y la velocidad en 0 tiene que ser 0, de donde deducimos que c vale 0. Bien, finalmente la velocidad en función del tiempo se expresa de esta manera, a 0 por t menos 1 metro sobre segundo cubo por t cuadrado. Bien, pero tenemos la incógnita a 0. Bien, antes de averiguar el A0, vamos a mirar un poquito cómo es esta función. Es obviamente una parábola, porque es cuadrática, ¿sí? Es una parábola y tiene que ser una parábola así hacia abajo. ¿Por qué? Porque el coeficiente del término cuadrático es negativo, ¿sí? Acá no hay ninguna duda. Es un coeficiente negativo, el que no sabemos es este A0. Pero al ser el coeficiente negativo, seguro es una parábola hacia abajo. ¿Cómo se vería esto en un gráfico de velocidad-tiempo? Una de dos, en principio. ¿Sí? En principio. Porque además, no te olvides que tiene que pasar por el origen. La velocidad en t igual a 0 tiene que ser 0. Entonces podría ser así, con el vértice del lado izquierdo,
o podría ser así, con el vértice del lado derecho. De todos modos, a nosotros nos interesan solamente los tiempos positivos, ¿sí? Porque arrancó en t igual a 0 el movimiento. Así que esto por eso está en línea punteada, ¿sí? Así o así. No podría ser, por ejemplo, así, porque no pasaría por el origen, ni tampoco así, ¿sí? Bueno, pero hay un tema. Si fuera así, a mí me dicen, hay un dato, que sabiendo que al avanzar, el módulo máximo de su velocidad es 16 metros sobre segundo. Y si fuera como la parábola izquierda, acá ya no alcanza un máximo el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad acá crece indefinidamente, ¿sí? Se hace cada vez más negativa, o sea, su módulo crece cada vez más. No tendría un máximo para los instantes positivos que son los que interesan. Así que esta la descartamos, no debería ser así. Debería ser de este estilo, ¿sí? Donde tenemos un instante positivo para el cual se da el vértice de la parábola. Por eso lo llamé T del vértice, V de vértice. Para el instante del vértice tenemos una velocidad máxima, que es dato. Ahora, ¿qué pasa después? En algún momento el cuerpo cambia de sentido, ¿sí? Parte del reposo desde en t igual a 0. Después llega a una velocidad máxima, después frena e invierte su sentido y después ya la velocidad puede llegar a valores muy altos en módulo, incluso mucho más altos que este, ¿sí? Crece esto indefinidamente. Pero como el enunciado dice, sabiendo que al avanzar, ¿sí? El módulo máximo de su velocidad es tal, después o sea, avanza y después retrocede. El máximo es al avanzar, ¿sí? Bueno, así que debería ser una parábola como esta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular el instante del vértice, estudiar un poquito el vértice. Sabemos que para este t del vértice la velocidad máxima es 16 metros sobre segundo. Eso es un dato, ¿sí? Bueno, ¿cuándo se da el máximo, ¿sí? De la parábola? Es cuando la pendiente se hace 0, ¿sí? Y nuevamente trabajamos con la aceleración, porque la pendiente del gráfico de velocidad es la aceleración, justamente. ¿Está bien? Entonces, la pendiente va a ser 0 cuando la aceleración sea 0. Así que nuevamente volvemos a la ecuación de aceleración, que era esta: a 0 menos 2 metros sobre segundo cubo por t. Y evaluamos en el t del vértice. La aceleración en función del tiempo para el t del vértice debería ser 0, porque es la pendiente de la velocidad. De acá despejamos a 0 en función del t del vértice o t del vértice en función de a0, ¿sí? T del vértice da a0 sobre 2, segundo cubo sobre metro, para que den bien las unidades. Y ahora lo que falta hacer es, tenemos expresado el instante del vértice, pero claro, no sabemos, necesitamos evaluar la velocidad, ¿está bien? La velocidad en el t del vértice, y esto sería este valor, ¿sí? Sí, esto es la velocidad evaluada en el instante del vértice. Bueno, tenemos la función de la velocidad, que da a 0 por t del vértice menos 1 metro sobre segundo cubo por t del vértice al cuadrado. Acordate que esta era cuadrática. Reemplazamos a 0 sobre 2, acá y acá, a 0 sobre 2, y acá queda al cuadrado, a 0 sobre 2 al cuadrado, todo al cuadrado, ¿sí? Cuidado con eso. Queda un a0 sobre 2 todo al cuadrado, y ese cuadrado se distribuye entre numerador y denominador, entonces queda un a0 cuadrado sobre 4. Bueno, con las unidades correspondientes, ¿sí? Que también se elevan al cuadrado, ¿sí? Y bueno, acá cancelamos las unidades, acá queda un a0 cuadrado sobre 2 menos a0 cuadrado sobre 4, acá está,
y al restar queda A0 cuadrado sobre 4. Y esto queda con las unidades segundo cubo sobre metro. Las unidades son las unidades exactas para que la velocidad al final quede en metros sobre segundo. Bien, ahora nosotros tenemos un dato, que esto es 16 metros sobre segundo, ¿sí? El máximo, o sea, la velocidad evaluada en el instante del vértice. Fíjate que esto es una expresión, esto es positiva, ¿está bien? Así que no tiene sentido tomarle módulo, porque esto ya da algo positivo, A0 cuadrado sobre 4. Lo igualamos a 16 metros sobre segundo y de acá despejamos A0 cuadrado, que da 64, con lo cual A0 es más o menos 8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿tomamos el positivo o el negativo? Bueno, con el A0 negativo hay un problema. Daría un instante del vértice negativo. No te olvides que el instante del vértice es A0 sobre 2. Y tenía que ser positivo, porque el movimiento arranca en t igual a 0. Entonces, no podemos elegir un A0 negativo, daría esto negativo. Así que la descartamos. Por lo tanto, A0 tiene que ser 8 metros sobre segundos al cuadrado positivo. Con este valor de A0, la velocidad máxima da 16 metros sobre segundos positivo, y el instante del vértice, si querés se puede calcular también. El instante en que se da el vértice es a los 4 segundos, ¿sí? Bueno, el problema terminó acá, espero que te haya gustado y si te queda alguna duda, te invito a preguntar en la sección de comentarios. Hasta la próxima.